Adrián Rentería Díaz, doctor en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universidad degli Studi di Milano, postdoctorado en University degli Studi di Milano, Cacho, no es mi especialidad el italiano. Profesor por oposición de Filosofía del Derecho en la Universidad de Isumbria, Italia. Autor de los siguientes libros. Oye, todos los libros están en italiano, fíjate. Bueno, bueno, una variedad de libros tiene este señor. Bueno, ¿qué dice Juárez Unido? Me lo voy a saltar, ¿ah? Salta. Bueno, la tutela de los derechos en una sociedad democrática. Coyoacán, Fontamara, México, Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, por Rúas 2017. Ha impartido cursos, dictado conferencias en la Universidad de Roma, Palermo, Universidad de Siena, Universidad de Milán, Universidad de Génova, Universidad de Alicante, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico Regional de Delicias, Chihuahua, ¿sí? Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es un largo currículum, como ustedes ven. Bueno, Centro de Investigación y Docencia Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Tecnológico de Monterrey, en fin, como vemos, un maestro con una carrera impresionante, tanto a nivel nacional como internacional, quien ahora tiene el uso de la palabra maestro. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Yo no me escucho aquí. Sí, a ver, sí. Si no, Parece que sí. ahí sí, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí, buenas tardes a todos. Agradezco la cordial invitación de los colegas y con mucho agrado de estar en este Instituto de Investigaciones Jurídicas con los colegas también en la mesa y con el público presente. En particular le agradezco la invitación a la colega, amiga y paisana Patricia González por la invitación para participar en este evento que en realidad me encuentra jugando fuera de casa por varias razones. La primera y la más importante es que no soy un penalista, soy, como alguien comentaba en alguna ocasión, un aspirante filósofo del derecho y teórico del derecho, también aspirante, por supuesto. Entonces, en estas condiciones, participar en un evento de esta naturaleza, que supone la cercanía con cuestiones más técnicas que las que usualmente se afrontan en la filosofía del derecho, supuso para mí un reto y una dificultad para, digamos, tratar con alguna decencia académica un tema tan importante precisamente como es el de los derechos fundamentales en México con el nuevo sistema penal. Me limitaré pues a algunas observaciones de carácter muy general, pero que sin embargo espero que puedan tener alguna aproximación más concreta al tema que nos ocupa. Sin duda, la introducción que fatigosamente se está implantando en México de un sistema penal acusatorio con modalidades diferentes precisamente al sistema anterior, un sistema inquisitivo,
ha representado un reto para la cultura jurídica mexicana, no solo para los teóricos, sino también para quienes se encuentran en la cotidianidad a aplicar este nuevo modelo en la práctica concreta. Dificultades de carácter técnico, resistencias en la misma academia, resistencias en la praxis por parte de operadores jurídicos formados en la vieja escuela, creo que se pueden entender, pero creo que también con el pasar del tiempo se pueden ir superando, porque en lo que a mí respecta, es en el tema de los derechos fundamentales, creo que hay importantes consideraciones que nos hacen estar conscientes de que es necesario superar esas resistencias para ir consolidando el nuevo modelo, inclusive para superar algunas resistencias que se han formado y que todavía existen y que consisten en considerar que el nuevo modelo de derecho penal de alguna manera genera, en lugar de evitar, como se supondría, genera prácticas delincuenciales, tutela de los inculpados y en general pues crea más problemas de los que se pretende resolver. Yo creo que si consideramos atentamente en qué contexto se inserta el nuevo modelo, creo que hay buenas razones en lo que respecta a los derechos fundamentales, buenas razones para seguirlo sosteniendo con ahínco, como trataré de demostrar precisamente en relación al tema de los derechos fundamentales. En particular, a mí me interesa, sobre todo desde el punto de vista teórico, apuntar la atención hacia las implicaciones garantistas del nuevo modelo. El modelo garantista, como muchos de ustedes saben, ha sido formulado en primer lugar en Italia por Luigi Ferrajoli en una fase anterior a la gran difusión de su pensamiento a partir de la publicación de Diritto e Morale, de Derecho y Razón, que es de 1989, y después toda una serie de publicaciones que nos han estado llegando, sobre todo por la difusión que ha hecho la editorial Trotta de España. Pero anteriormente Luigi Ferrajoli se había ocupado mucho por la situación particular en Italia a partir de los años calientes del terrorismo, de examinar críticamente el modelo penal presente en Italia, precisamente a partir de dos consideraciones que me parece importante señalar. En primer lugar, el hecho de que el Código Penal italiano era en ese entonces, en los años 70, y es todavía el código del fascismo, un código emanado en los años 30. Y esta característica me parece importante. En segundo lugar, algo todavía más importante, y es decir, el hecho de que el modelo fascista del Código Penal fue modificado por una legislación de emergencia dada precisamente por la situación política y social de los años 70 en Italia, con un fuerte terrorismo que generó para el legislador la necesidad de alguna manera, al menos así la vio el legislador italiano en ese momento, de producir una legislación de emergencia para afrontar de manera más decidida precisamente la emergencia terrorista. Superada esa fase, de alguna medida, algunos de ustedes recordarán precisamente el rapto y el asesinato de Aldo Moro en los años 70. A partir de ahí, el terrorismo de alguna manera se vio superado por la realidad social y el fenómeno bajó su intensidad. Pero las medidas de emergencia que se habían tomado, que endurecían la intervención por parte de la Procuración de Justicia, se mantuvieron, como sucede con alguna frecuencia en algunas partes del mundo. Superada la emergencia, las medidas que se emanan para ese fenómeno se mantuvieron y se mantuvieron también en Italia. Entonces se presentó precisamente con esas medidas legislativas de emergencia una superación ya de por sí
crítica del Código Penal fascista, de tal manera que para las consideraciones de Luigi Ferraioli era necesario precisamente implementar un modelo garantista en el plano del, digamos, cognoscitivo, a propósito del modelo de la prueba, y un modelo, digamos, legislativo que interviniera con medidas legislativas que superaran la emergencia y que sobre todo reflejaran un mayor acercamiento del legislador en atención al lenguaje y a la semántica del lenguaje en el derecho penal. Este modelo garantista, pues, en mi opinión, lo podemos considerar en dos vertientes, en dos versantes. Una, en la necesidad de que la implementación de un modelo de derecho penal pueda garantizar de la manera mayor posible el acercamiento entre la verdad empírica y la verdad judicial, con la intención sobre todo de que, en palabras muy simples, quien fuese castigado con una sanción penal fuera efectivamente, en la mayor medida posible, quien hubiese cometido el ilícito del que se le pedían cuentas. Esto se refleja y se refleja también en lo que respecta al modelo penal, al nuevo modelo penal mexicano, no solo en que representa una mayor garantía para el imputado, para el inculpado, precisamente para que se evite lo más posible que las cárceles se vean llenas de personas que en realidad empíricamente no cometieron los hechos de los que fueron inculpados, y de que se le llevara a la cárcel la persona que efectivamente había cometido un hecho de relevancia penal. Y esto me parece que es relevante, pero es más relevante en esta forma de garantismo, desde mi personal punto de vista, el hecho de que la percepción de la sociedad superara esa intuición, digamos, culpablista que a veces tenemos como sociedad, en la que se nos induce o nos inducimos nosotros por la percepción de delitos particularmente graves, en el sentido de que hay que, de alguna manera, localizar un culpable y castigársele con la sanción prevista. Es decir, una percepción que tenemos como sociedad de que frente a delitos particularmente graves hay que encontrar un culpable a toda costa, y de que en el proceso, por esa razón, se debe castigar al culpable independientemente de que las garantías penales puedan llevar al juzgador en algún momento a no localizar, no encontrar precisamente pruebas que lo convenzan de la culpabilidad del eventual inculpado. A mí me parece precisamente que estas dos vertientes del nuevo modelo penal, que tienen que ver sobre todo, a mí me parece, sin ser un técnico en este sentido, que tienen que ver con la interpretación del material normativo, particularmente de relevancia penal, y sobre todo la formación de la prueba, muy importantes precisamente para que en la mayor medida posible estos dos elementos que he observado muy rápidamente puedan, si no superar del todo algunas características propias del derecho y el derecho penal en particular, que tienen que ver precisamente con la interpretación del material normativo y la formalización de los elementos que llevan el juzgador a determinar que ciertos hechos son relevantes penalmente y que es culpable eventualmente un sujeto determinado, las dificultades que están implícitas en estas dos actividades propias de la jurisdicción, que lleven, si no, digamos, a la superación de todas las dificultades, porque en mi apreciación es imposible que esto suceda, si llevar precisamente a que haya
las posibilidades con la formación de la prueba, por ejemplo, ya no en momentos antecedentes al proceso, sino a la formación de la prueba en el momento de la confrontación en el proceso, esto pueda facilitar de alguna manera las tareas del juzgador y de quienes intervienen en el proceso, las partes, a que sea posible en una mayor medida de que precisamente la verdad empírica se acerque lo más posible a la verdad establecida por parte del juzgador en el proceso. Si esto lleva al juzgador en el nuevo modelo a tomar decisiones que vayan en un sentido contrario a lo que la sociedad espera, y si responden a la íntima convicción, principalmente el principio operativo en el nuevo modelo de justicia penal, a mí me parece que es algo que el juzgador tiene que hacer para mantener su posición de independencia en este sentido, es decir, una independencia del juzgador que como la llaman quienes se han ocupado de este problema de la independencia, que le llaman una independencia interna, es decir, una independencia del juzgador a pronunciarse aún contra el sentido de la opinión mayoritaria en la opinión pública. Es decir, una independencia que lo lleve a tener una opinión íntima, una íntima convicción contraria a lo que se manifiesta en la sociedad, cuando la sociedad puede manifestar una convicción culpablista, como he dicho antes, pero que no deberían, en mi opinión, en el nuevo modelo, pero tampoco en el anterior, a llevar al juzgador a decidir de la manera como la opinión pública espera que haga. Esto es muy difícil, lo hemos visto recientemente con algunas decisiones que se han tomado bajo el modelo anterior en el estado de Veracruz, cuando esa famosa sentencia sobre el amparo en el caso de los famosos porquis se dio, es decir, un fallo que no recoge, y podemos estar de acuerdo con que no recoja la opinión favorable de la opinión pública, pero lo rescatable, en mi opinión, sin estar de acuerdo con la sentencia todavía, pero no es el caso de entrar en los detalles porque no es este el momento, sin estar de acuerdo con la motivación que ha manejado el juzgador en ese caso, lo rescatable es el hecho más abstracto, es decir, que la pronunciación del juzgador pueda en algún momento determinado no reflejar la opinión pública mayoritaria en un sentido o en otro, precisamente manifestando en su fallo una independencia que le deriva precisamente, aunque fue hecho esto en el modelo anterior, como ustedes bien saben, en el nuevo modelo para el juzgador se abren espacios en el momento de la formación de la prueba que le facilitan ir más allá de el modelo anterior. Le permitía hacer a veces de manera bastante discrecional y casi arbitraria, pero que en el nuevo modelo penal, con la formación de la prueba, que me parece un elemento muy importante en el momento del proceso y no en los momentos antecedentes, le permiten al juzgador verdaderamente manifestar en su fallo aquellos elementos propios del principio de la íntima valoración de la prueba, sin que en este aspecto intervenga ningún otro aspecto, ningún otro elemento que lo pueda llevar a tomar decisiones que van más allá de su íntima valoración y que pueden tener, obviamente, origen en otros aspectos que bien podemos imaginar, pero que no es el caso aquí de examinar en todos sus detalles. Esto se reflejaría, en mi opinión, precisamente en una mayor tutela de los derechos fundamentales de las personas, no solo de los inculpados, porque una mayor posibilidad de que haya un acercamiento entre la verdad empírica y la verdad factual, no solo se reflejaría en una tutela del inculpado, sino que se reflejaría también precisamente en el hecho de que verdaderamente se juzgara como culpable
la persona que ha cometido un hecho penalmente relevante, calificado como acto ilícito, y podría funcionar, en mi opinión, ir en la dirección que precisamente me parece que no tendríamos que olvidar. Es decir, el hecho de que el derecho penal consiste en una función que tiene también aquí dos lados. Una intervención ex post, una vez que ha sucedido el acto ilícito, pero también, y esto es lo que me parece más relevante, es decir, la prevención del acto ilícito. La prevención del acto ilícito, y si el nuevo modelo penal se refleja en este aspecto, es decir, de que el derecho penal se convierta no en una intervención represiva ex post, sino en un modelo que pueda intervenir ex ante para evitar precisamente la comisión de actos ilícitos penalmente calificados penalmente. Me parece que esto sería un aspecto de mucha más y mayor importancia en el terreno de la práctica cotidiana, y que serviría, claro, para esto habría que ver los efectos que podría reflejar en el futuro, pero serviría para disipar todas esas dudas que aún existen acerca del nuevo modelo. Permítame, para terminar esta observación, en el caso de un homicidio, siempre me he puesto este problema: ¿qué es lo importante para los familiares de una persona que ha sido víctima de un acto homicida? El hecho de que intervenga el derecho penal y se castigue penalmente a una persona que, dadas las características del funcionamiento del derecho, puede no ser quien efectivamente haya cometido ese delito, o es más importante que no se haya cometido el delito, que no se cometa el delito. Es decir, en mi opinión, la intervención del derecho penal ex post no resuelve el problema profundo de los deudos en el caso de una víctima de homicidio, porque no es capaz el derecho penal, en mi opinión, de, digamos, restablecer la ruptura en la sociedad que se realiza cuando se combate un acto ilícito de esa relevancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Rentería y gracias por el tiempo tan preciso que usted utilizó. Bueno, procedemos ahora a escuchar al doctor Javier Saldaña Serrano, que es investigador de nuestro instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Filosofía del Derecho de nuestra facultad de la UNAM, autor de libros como Ética Judicial, Virtudes del Juzgador, publicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El papel de la ética en el nuevo modelo de juez del Estado Constitucional de Derecho, editorial Porrúa, y La ética del Ministerio Público, editorial Flores y Editores. Queda con ustedes el doctor Javier Saldaña. Muchas gracias. En primer lugar, pues buenas tardes a todos ustedes. En segundo lugar, tengo que hacer un agradecimiento a los coordinadores del evento, al doctor Jorge Birker, a la doctora Patricia González y al doctor Roberto Ochoa por seguir impulsando este tópico de reflexión tan importante en la cultura jurídica mexicana. Hace un momento escuchaba una intervención de los ponentes anteriores y decía uno de ellos que el sistema penal acusatorio está consolidándose y este tipo de eventos académicos sirven precisamente para consolidar este sistema penal acusatorio, por más que haya fuertes detractores. Tengo que hacer también otro agradecimiento, y es que en este amplio abanico de temas que se van a tratar en estos 3 días, le han hecho un espacio a la ética.
cuando sabemos por los índices internacionales, pues que uno de los países más corruptos es México. Y este problema no es un problema de carácter legal. Cuando se habla de las modificaciones constitucionales para crear entidades gubernamentales y atacar la corrupción, se pone acento siempre en el derecho. No es un problema jurídico. El problema de la corrupción no es esencialmente jurídico. Es un problema ético, es un problema personal, es un problema que afecta fundamentalmente a las personas que están involucradas en las instituciones del país. Por eso también tengo que agradecer que se le dé un espacio a la ética judicial. Voy a establecer rápidamente lo siguiente, y es que le entregué hace relativamente poco tiempo un artículo a Patricia en el que trataba más aspectos que tenían que ver con la ética de los otros sujetos del nuevo sistema penal o del sistema penal, ¿no? Particularmente focalicé mi atención en ese trabajo en la ética de la policía, que también poca relevancia se le da, la ética del Ministerio Público, y las otras personalidades, los otros sujetos que aparecen en este sistema, no tanto en el juez, por una razón, porque he escrito bastante sobre el juez y a un académico siempre le interesa explorar nuevas rutas. No sé si haya yo explorado ya todo lo que sobre la ética judicial se puede decir, pero preferí hacerlo en el ámbito de los otros protagonistas. Pero creo que vale la pena también no olvidar que efectivamente los protagonistas del nuevo sistema penal tienen su cúspide en el juez. Y es precisamente sobre lo que voy a hablar, comenzando con una anécdota que está ahí. Ok, no se lee, pero ¿se alcanza a leer? Bueno, esta anécdota fue una anécdota que se fue pronunciada en un discurso de quien era director del Instituto de la Judicatura Federal, del Instituto de Capacitación del Instituto de Capacitación, Instituto Académico de Capacitación la Escuela Judicial del Poder Judicial Federal, ¿no? Más claro. Fíjense lo que dice en esta anécdota. Estas palabras fueron pronunciadas por una secretaria de estudio y cuenta de un magistrado, y las quiero citar ahora porque me parece que entrañan el corazón de la ética judicial. Dice la secretaria, que en ese momento era secretaria, ahora es juez, cito: desempeñaba el cargo de secretaria de un tribunal colegiado y me encontraba fuera del salón de sesiones. Estaba nerviosa, pues no tenía la seguridad de que los asuntos que había proyectado con el visto bueno de mi magistrado fueran aprobados por los otros dos miembros del tribunal. Cuando salió de la sala de sesiones mi magistrado, me apresuré a preguntarle: ¿cómo nos fue? Su respuesta fue lacónica, solo pronunció 7 palabras: pregúntese cómo les fue a los justiciables. Y esta tesis me parece que es la tesis central de la ética judicial y de todos los involucrados en el sistema de oralidad. No es el prestigio, el dinero, las relaciones políticas del fiscal, de la policía, del juez, sino es la suerte de los justiciables lo que me parece que tiene que estar en el centro de la actividad de todos ellos. Bien, cuando uno se pregunta por cuáles son los sujetos, porque la ética pone atención precisamente en los sujetos del nuevo sistema, uno se va al artículo 105 del Código de Procedimientos Penales y ahí encuentra uno 8 sujetos del nuevo sistema. Y evidentemente que hablar de cada una de estos sujetos implica pues un abismo de literatura y evidentemente nos llevaríamos aquí mucho tiempo. Por eso, tratando de hacer un englobamiento general, quisiera comenzar mi exposición con señalando que los principios éticos que se encuentran en ese largo documento, es una cosa realmente
desgastante, más de 400 artículos que hay que leer, por supuesto, hay que conocer para ver cuáles de ellos nos dicen algo sobre el tema de la ética de los protagonistas del nuevo sistema y que puedan servir para la reflexión. Al ir leyendo cada uno de estos artículos y poniendo atención en cada uno de los sujetos, me di cuenta que los principios básicos que involucran a estos sujetos no son, y vuelvo otra vez a insistir en este tema, de carácter exclusivamente jurídico, ¿no? Como pensar, como lo decía el doctor Rentería, que el principio de independencia judicial es solo aplicable a los jueces. ¿Qué acaso la policía no tiene que tener también independencia o el Ministerio Público no tiene que tener independencia? No solamente son para los jueces, pero además tienen otra característica. Me parece que estos principios, y no me refiero a los principios de inmediatez, a los principios de publicidad, a los principios de igualdad, de concentración, no me refiero a esos. Los otros principios que podríamos llamar principios deontológicos tienen una naturaleza, por supuesto en parte jurídica, pero también tienen una naturaleza de carácter moral. Más aún, estoy dispuesto a sostener que principios que pareciera que son principios exclusivamente jurídicos, como es el principio de legalidad, comparten esa doble naturaleza, una naturaleza de carácter jurídico propiamente dicho, pero también una naturaleza de carácter moral, de objetividad, el de respeto a los derechos humanos, ni se diga, etcétera, 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 ¿no? Todos estos principios, como decía, alcanzan una importancia cara a los sujetos del nuevo sistema, pero sin duda adquieren una doble relevancia cuando esos sujetos se refieren a los jueces. ¿Y cómo abordar tanto la ética de los sujetos que está en el artículo 105 como particularmente la ética del juez? Bueno, comenzando con algo que hoy ya es una realidad que se encuentra aceptada plenamente en cualquier sistema jurídico medianamente desarrollado, como es rápidamente decir que es una ética, la ética del juez es una ética profesional, igual que la ética del Ministerio Público, la ética de la policía, estas son éticas profesionales. De modo que al incorporar los requerimientos para los sujetos en el nuevo sistema penal acusatorio, hoy también es requisito indispensable poner atención en el argumento de la ética como ética profesional, porque son precisamente profesionistas los que van a servir en ese sistema. ¿Y qué se pregunta a la ética profesional? Bueno, pues la ética profesional lo que exige, lo que tiene como objetivo no es que el sujeto solo sepa derecho. Es más, la ética profesional diría que hasta peligroso es aquel sujeto, aquel juez, aquel policía, aquel Ministerio Público que solo sepa derecho y que no tenga, por tanto, un anclaje ético. La ética profesional, por tanto, va más allá del reconocimiento de esos conocimientos técnicos, estableciendo un anclaje moral para, como dice la doctora de la Cortina, elevar la altura moral de la persona, del profesionista, y también elevar el reconocimiento de la profesión. Pero esta ética profesional que va particularmente al sujeto, tiene algunas características que ahora reseño rápidamente. Primero, el buen juez, el buen Ministerio Público, etcétera, desde el punto de vista de la ética profesional, no prioriza el aspecto económico de su actividad. Las características que voy a decir a continuación me parece que son las que tendría que reunir el juez y por tanto también el resto de los sujetos del sistema penal para cumplir con los principios deontológicos que enunciaré muy rápidamente en la última parte de mi exposición. Entonces, en primer lugar, el buen juez no prioriza el aspecto económico en su actividad. Por desgracia,
en el ámbito del ejercicio profesional, especialmente entre los abogados penalistas, pero se da en todos los demás, se suele enfatizar mucho el aspecto económico como el aspecto prioritario. Lo importante es hacer dinero, caiga quien caiga, desnaturalizando con esta actitud la profesión jurídica. Yo formé parte del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal y en ese comité cuento una anécdota que me parece simpática porque al menos en uno de los últimos concursos que hubo había 9 plazas para ser juez de distrito y había más de 1.500 aspirantes. Como miembro del comité académico, uno tiene que estar presente en los exámenes y yo le pregunté por lo menos a 4 o 5, claro, no es una muestra de los 1.500 y ahí se salvaría un poco la ética profesional. Pero yo les preguntaba, ¿cuál era el motivo el motivo esencial por el que deseaban ser jueces de distrito? Y lo que me decían era especialmente llamativo. Son las prebendas económicas, que se cuentan por miles en el salario de un juez de distrito. Si es la prioridad económica lo que mueve a los protagonistas del nuevo sistema penal, estaríamos encarnando exactamente el mismo principio que se dijo hace mucho tiempo de que el fin justifica los medios. No es un problema jurídico el problema de la corrupción y el problema de este país, es un problema ético. En segundo lugar, creo que un buen juez no debe priorizar las relaciones políticas en el ejercicio de su profesión. A veces se aspira a llegar a ser juez para que de tal puesto sirva como trampolín político. Y esto se ve con mucha frecuencia, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Se ve a la función policial, ministerial, judicial, como un trampolín político, como no tener otra cosa que hacer siendo amigo del gobernador o del presidente de la República y habiendo sido nombrado procurador. Las relaciones políticas, y también lo señalo con una anécdota, en algún estado de la República, en donde me han hecho muchas veces favor de invitarme a dar clases, hablar precisamente sobre ética, vi una mañana una camioneta de un alumno mío, la materia es principios éticos, y esa camioneta llevaba la propaganda, las calcomanías, lo que diría yo, de un partido político. Y claro, yo le pregunté a este alumno mío, oiga, pero ¿usted es juez de este Poder Judicial? Dice, sí lo soy. Pero ¿y usted trae en su camioneta una calcomanía del partido X o Y? Dice, sí, porque yo fui antes un funcionario público y se lo debo a este partido político. Evidentemente que eso tampoco ayuda ni abona en favor de la ética en el nuevo sistema. Una tercera característica, y es motivada precisamente por la anterior, es que yo tengo la impresión de que hoy estamos, por desgracia, ante un gran déficit de vocación para servir. Recordemos la primera anécdota, ¿no? No nos pregunte cómo nos fue nuestro proyecto, señora secretaria. Pregúntese cuál fue la suerte de los justiciables. Jorge Malem, un profesor al que yo sigo en el ámbito de la capacitación judicial, cuando habla de lo que es la vocación, la explica, me parece muy bien. Dice Malem que las profesiones, el juez, deben ser ocupadas por personas con vocación. Esto es, por individuos que tienen la pretensión de hacer de su actividad su estilo de vida, con la intención de practicarla de un modo continuado en el tiempo, con un claro sentido de pertenencia a ella. Pero la pertenencia a ella no es para beneficiarse de ella, la pertenencia a ella es para beneficiar a la sociedad. Este es uno de los graves problemas que hoy tenemos también en el ámbito del derecho. Mis alumnos les pregunto, soy profesor también de Derechos Humanos en los primeros años de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿por qué estudia usted Derecho? Pues para hacerme rico.
Le digo, pero podría haber usted utilizado otro camino. Dice, no, es que yo conozco muchos abogados que traen coches último modelo, que traen, etcétera, 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 etcétera. Claro, son niños de primer semestre, ¿no? Pero ya nos lanzan una imagen, ya nos lanzan una idea de que la falta de la vocación, pues es un déficit que tenemos, ¿no? Hay una cuarta característica que es el buen juez, el juez del sistema, tiene que saber perfectamente que su actividad se desarrolla en forma colectiva, no es persiguiendo sus intereses particulares o individuales. Dice la profesora Adela Cortina, el significado de esta colectividad, de esta actividad que se desarrolla en forma colegiada. Entro en un cuerpo profesional de colegas, un colegium, y pronuncio un juramento, y me comprometo con ellos y con las normas de la profesión. Hay una comunidad que tiene unas normas, que persigue unas metas, y no puedo usar nunca mis motivaciones particulares como razón para no cumplir las normas de la profesión. Llegados a este punto, paso muy rápidamente en estos 3 minutos que me quedan a hablar de cuáles podrían ser los principios de ética, principios deontológicos en el nuevo sistema. Primero, el principio de independencia judicial. Y para esto voy a ocupar lo que dice el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por una razón. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial se dio en el 2006 y fue firmado por todos los países latinoamericanos, iberoamericanos. Y en muchos países iberoamericanos, antes que nosotros, ya tenían la experiencia de los juicios orales. Al haber firmado, por tanto, ese documento, estaban también conscientes de que estaba aplicándose esos principios para todo el sistema oral en todos los países. Fíjense lo que dice el artículo 2 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Un juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente, y no solo desde la ley, la decisión justa. Está utilizando el Código Modelo la expresión derecho y no está utilizando la expresión ley. Esto lo digo porque muchas veces también el derecho penal, como lo señalaba el doctor Rentería, está focalizando su atención en la literalidad de la ley. Y no, el derecho penal, igual que todo el derecho, tiene que focalizar su atención en el derecho. La ley forma parte del derecho, pero no podemos reducir el derecho a la ley, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. El artículo 3. El juez con sus actitudes y comportamientos debe poner de manifiesto que no recibe influencias, directas o indirectas, ni del gobernador, ni del presidente de la República, ni de un senador, ni de un diputado, etcétera, etcétera, etcétera. 4. La independencia judicial implica que al juez le está vedado éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria. Y este problema partidista se da en todos los poderes judiciales, federales y locales. La vinculación entre el poder político y el poder judicial es una vinculación muy estrecha y perniciosa, cara, por supuesto, al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. La objetividad, como segundo principio, digamos, deontológico, ¿no? Que trata en general de evitar todo tipo de comportamientos que puedan reflejar favoritismo o predisposición, ¿no? Pero fíjense lo que dice el artículo 14 de este mismo Código Modelo Iberoamericano. El juez y otros miembros de la oficina judicial, al juez y a otros miembros de la oficina judicial les está prohibido recibir regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde la perspectiva de un observador razonable. Esta figura del observador razonable la habían traído los teóricos del Código Modelo Iberoamericano, que fueron Rodolfo Vigo y Manuel Atienza, ¿no?, de una declaración que fue la declaración de la ONU de Bangalore del 2001. Voy terminando. El tema de la imparcialidad también exige
obliga al juez a generar hábitos rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica. El principio de motivación, también escuchaba a un conferencista anterior que decía que la motivación judicial también alcanza, por supuesto, al nuevo sistema de oralidad. El de artículo 18 dice: la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez. Un juez que no motiva en cualquier sistema no tiene legitimidad. El buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales. Tenemos que saber cuáles fueron los motivos del juez para poder impugnarlo. El adecuado control del poder de los jueces es también para lo que sirve la motivación. Y en último término, para la justicia en las resoluciones judiciales. El artículo 19, motivar supone expresar de manera ordenada y clara razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión. Bien, y el artículo 24, la motivación en materia de derechos no se puede limitar, esto es importantísimo, la motivación en materia de derecho no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos. ¿Cómo se logran tener las características de un buen juez? Que motivan después la actualización de los principios deontológicos, y aquí he señalado simplemente unos, pues a través de la excelencia judicial, principio básico que se encuentra en el artículo 100, párrafo 7º de nuestra Constitución, y que según el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación viene constituida fundamentalmente por 17 virtudes judiciales. En conclusión, cito lo que señalaba el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, que se llama Anthony Kennedy. En una teleconferencia a jueces extranjeros dice Kennedy: si a uno de ustedes se les pidiera que hablara a sus colegas sobre el tema de la ética judicial, es posible que en un principio se sienta poco dispuesto o seguro para hacerlo. Sin embargo, es muy importante hablar de ética judicial. Ello no quiere decir que quien lo haga sea perfecto. Quiere decir que nos preocupa lo suficiente como para velar porque el Poder Judicial tenga la reputación de integridad y neutralidad, y que en realidad proceda con la integridad y neutralidad en todo lo que haga. La ética judicial, así como la independencia judicial, tiene que ver con la apariencia y con la realidad. Si se percibe injusticia, si en apariencia parece que la hay, el Poder Judicial se encontrará bajo sospecha de descrédito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldaña, por su excelente participación. Y al escuchar los elementos que usted planteó, ¿cómo vincularlo a lo que hemos estado manejando esta mañana? Al problema de la gestión judicial y a la metodología de audiencias, ¿sí? Porque la independencia del juez se va a materializar en esta metodología. Y ahora la rendición de cuentas está clarísimo en la metodología de audiencia. O sea, hay una íntima relación entre el planteamiento ético del doctor Saldaña y la preocupación que hemos estado desarrollando esta mañana. Porque va directamente a la persona. Va directamente al funcionario. Así es. Bien, muchas gracias. Ahora corresponde a don Francisco González Arredondo, licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Derecho, máster en Sistema de Justicia Penal, Universidad de Alicante, España, maestría en Procuración y Administración de Justicia, Universidad Autónoma de Chihuahua, y hay influencias de Chihuahua aquí, ¿eh? Maestría en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Chihuahua, a veces especialidad en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España, estudios de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en el Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad George August. Luego, estudios de doctorado en Derecho en la Facultad
de Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua, catedrático de la Facultad de Derecho en esa misma universidad. También imparte clases en diversas universidades privadas del país, capacitador certificado por la CETEC, coordinador de Ministerios Públicos de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fiscal especializado en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género del mismo Estado, operador pionero dentro del sistema de justicia penal acusatorio y oral en México, interviniendo como fiscal en la investigación y persecución de delito. Tiene la palabra el doctor Francisco González Arredondo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación atenta que se me ha realizado por parte de la organización. Es un placer para mí, me encuentro congratulado tener la oportunidad de participar en este foro relacionado con un tema tan importante que es precisamente el sistema de justicia penal acusatorio. Y agradecer en particular también a la doctora Patricia González por su gentil invitación y reconocerle su compromiso y generosidad para desarrollar la cultura jurídica en nuestro país. Al hablar del sistema penal acusatorio, hablamos de tiempos importantes en nuestro país. A partir del año pasado, todos aquí lo sabemos, prevalece un procedimiento penal acusatorio y oral a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho de que el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra operando exige una redefinición de los principales protagonistas de un procedimiento, en este caso la institución del Ministerio Público y desde luego el órgano jurisdiccional. Esa redefinición no solo implica un cambio en la cuestión estructural, sino también un cambio en el funcionamiento. Luego entonces, en este nuevo rostro que debe poseer la Fiscalía y el órgano jurisdiccional se genera una interacción relevante precisamente entre el Ministerio Público, la institución, y el sistema judicial. Esta interacción se vuelve relevante porque luego existen discrepancias, existen luego, si me permite la expresión, roces a la hora de hacer operativo las diferentes figuras de las diferentes instituciones y constructos procesales que prevé el sistema penal acusatorio. Es precisamente ahí donde intento tocar el tema en esta exposición y compartirles un poco cómo luego estas problemáticas tienen vida práctica, tienen vida empírica en la operación del sistema penal acusatorio y desde una perspectiva de las entidades. El Ministerio Público tiene un gran reto a propósito del sistema penal acusatorio y tiene un gran reto frente al sistema judicial. Trataré de comentar entonces precisamente algunas cuestiones de operatividad de figuras procesales del sistema penal acusatorio que luego encuentran crisis cuando el Ministerio Público trata de hacerlas operativas en el sistema judicial. A la luz de la experiencia de los estados, de mi experiencia que tengo en este caso en particular en Chihuahua como fiscal ya desde hace varios años, estas figuras procesales tienen que ver precisamente con la operatividad desde el punto de vista de la Fiscalía. Y entrando precisamente en esos casos concretos, en esos casos problemáticos, y que es importante referirlo precisamente porque a la hora de una dificultosa operatividad de estas figuras procesales también evita que el procedimiento penal cumpla con sus fines, según la propia Constitución, según el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero de ellos que quisiera tocar es precisamente el tema de los mecanismos de protección a intervinientes en un procedimiento penal en riesgo. Los mecanismos de protección a testigos o peritos, a intervinientes en sentido general, a intervinientes en un procedimiento penal.
En los estados, cuando se ha implementado el sistema penal acusatorio, también ha hecho coincidencia con crisis de violencia. Con crisis de violencia que luego hace dificultoso la investigación y el procesamiento de imputados que pertenecen luego a miembros de grupos criminales de la delincuencia organizada. Estamos hablando que dentro de las entidades surgió, ante la crisis de violencia, personas que aprovechaban los recursos que le generaba su pertenencia a grupos criminales de la delincuencia organizada, recursos como instrumentos, armas, vehículos, inmuebles, capital, dinero. Y entonces ese empoderamiento generó precisamente la comisión de delitos que no eran precisamente delitos del fuero federal, delitos del fuero común, pero donde los sujetos aprovechaban precisamente ese empoderamiento que le daba su pertenencia a los grupos criminales. Estamos hablando de secuestros, de homicidios por retribución, homicidios como coloquialmente le llaman homicidios tipo ejecución, robo de vehículos, extorsiones, el cobro de derecho de piso. Luego entonces el reto del sistema de justicia penal en los estados era precisamente el poder llevar la persecución y el enjuiciamiento en los términos del procedimiento penal acusatorio a personas que reflejaban una potencialidad lesiva a los intervinientes. En concreto, había casos de testigos, de personas que tenían conocimiento directo o indirecto del hecho criminoso, que tenían que participar dentro del procedimiento penal aportando su información como testigos, pero luego las personas que estaban involucradas como imputadas reflejaban un riesgo a su persona, un riesgo en su integridad, en su vida, un riesgo no solo para ellos, sino para su familia. Eso creó entonces que los operadores tomaran en cuenta que había personas en riesgo que tenían que intervenir en un procedimiento penal y que eventualmente nos pudiéramos encontrar ante una negativa de participar. El principio de inmediación y contradicción exige que las personas que tengan conocimiento de un hecho delictuoso y que participen como testigos tengan que ir a brindar su información en la etapa final, en la etapa de juicio, de manera tal que las declaraciones anteriores que pudiesen haber otorgado en la fase de investigación no pudieran servir como regla general como prueba en un juicio. Eso exigía entonces que esa persona testigo de un secuestro, de un homicidio tipo ejecución, tuviera que acudir al juicio y que ante el riesgo del contexto del delito y del imputado no quisieran presentarse. ¿Qué sucede? En las entidades del país luego se empezaron a generar leyes de protección a testigos. En esas leyes de protección a testigos, incluso la Federación cuenta con una en el 2014, si no me equivoco, una ley federal de protección a intervinientes en un procedimiento penal, que sigue la misma lógica de las leyes de protección a testigos de las entidades. Entonces, esa ley de protección a testigos de las entidades contemplaba mecanismos de protección para intervinientes en riesgo. Y no solo testigos, también cualquier otro interviniente como un perito, un policía, incluso el mismo fiscal. Y precisamente estos mecanismos de protección, en dos sentidos, mecanismos de protección en sentido procesal, esto es para resguardar su seguridad en las actuaciones procedimentales, y mecanismos de protección de tinte extraprocesal, que eran precisamente medidas asistenciales, medidas de seguridad fuera del procedimiento. A través de estas leyes de protección a testigos, estos mecanismos de protección, se trataba de paliar, de neutralizar los riesgos que luego se generaban en el procesamiento de imputados de delitos de alto impacto, como los que les acabo de mencionar, y delitos de alto impacto donde implicaba personas relacionadas con grupos criminales de delincuencia organizada en las entidades. Estos mecanismos de protección procesal básicamente se referían al resguardo de identidad, esto es, al preservar sus datos personalísimos, y el uso de codificaciones como mecanismo de individualización, esto es, cuando intervenían por primera vez dentro del procedimiento penal a través de una entrevista policial o ministerial, se le otorga un mecanismo de protección procesal consistente en el resguardo de identidad, se resguardan sus datos personales, se colocan en un sobre lacrado, sellado, y se les da una forma de individualización, una codificación.
precisamente tratando de neutralizar el riesgo que genera su presentación en un procedimiento penal como testigos. En este caso estoy hablando de testigos, personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de los hechos materia del procedimiento, materia del caso penal. Pero ¿qué sucede? Que luego viene la interacción de este mecanismo que se empleaba en sede ministerial por parte de la Fiscalía, viene su interacción con el sistema judicial. Es decir, se presentaba el caso penal al proceso penal, esto es, se presentaba el caso penal a la audiencia inicial para formular imputación, para llevar a cabo el debate de la vinculación a proceso, y entonces el tribunal, no acostumbrado precisamente a estas cuestiones, son cuestiones novedosas, como novedoso es el sistema penal acusatorio, empezaba a tratar de digerir precisamente que el Ministerio Público, a la hora de proporcionar la información al tribunal, lo hiciera resguardando la identidad del testigo y dándole una codificación. Y entonces aquí viene cómo esta interacción de la Fiscalía y el sistema judicial empezó a generar ciertas problemáticas. Luego recuerdo un caso en donde se trataba de un secuestro en el cual la hermana de la víctima acudía a testificar como testigo presencial. Entonces ella había otorgado su información en una entrevista ante el policía, se había documentado su información en un registro, en una actuación ministerial, y luego en la audiencia de vinculación a proceso, se utiliza ese registro de investigación como dato de prueba para obtener precisamente en contra de la persona a la cual había reconocido un auto de vinculación a proceso. Y es entonces cuando la defensa reclama al tribunal que se le dé a conocer los datos personalísimos de este testigo cuyo resguardo de identidad se le había otorgado. Y aquí viene la postura vacilante del órgano jurisdiccional al confundir luego figuras como figuras doctrinales y del derecho comparado, que es precisamente la figura del testigo oculto y del testigo anónimo. Se pensaba por parte del tribunal que la persona que estaba siendo sujeto del resguardo de identidad era un testigo anónimo y de que por ningún motivo se le iba a otorgar los datos de resguardo de identidad a la defensa, aun y cuando fuera indispensable para ejercer la contradicción, para defenderse. Y entonces, ¿qué sucede? El defensor solicita a la audiencia de vinculación a proceso que le dé acceso al sobre lacrado para conocer la identidad del testigo y para poder ejercer contradicción y poder refutar el contenido de la información y poder refutar también la credibilidad de la persona que estaba aportando esa información. El juez entiende que el resguardo de identidad se identifica como un testigo anónimo y dice que la información va a permanecer en secreto en todo momento del procedimiento. ¿Qué sucede en la segunda instancia? En la segunda instancia, el magistrado resuelve diciendo que la figura del resguardo de identidad no corresponde al testigo anónimo, corresponde a la figura del testigo oculto. Y la figura del testigo oculto implica que si los datos personales son exigidos para el ejercicio del derecho de defensa y para garantizar un juicio justo y equitativo al imputado, desde luego se debe dar a conocer, diciendo que el resguardo de identidad se refería a la publicidad de la audiencia, se refería a que su nombre no pudiera ser ventilado precisamente en la audiencia pública tal cual, esto en virtud del principio de publicidad. ¿Qué sucedió? El testigo, cuando el Ministerio Público le explica que tiene resguardo de identidad, pero que la defensa va a tener acceso a la información, al final del día dice, entonces yo ya no sigo participando. Porque si se me resguarda la identidad y de todas formas la defensa va a saber quién soy, eso a mí no me garantiza nada en cuanto a mi seguridad. Entonces, este caso en concreto sirve precisamente para hablar en relación a
el reto de la Fiscalía de fomentar y consolidar un sistema virtuoso de protección a testigos. En la mayoría de los estados se tienen leyes de protección a testigos, en materia federal se tiene esa ley federal de protección a intervinientes dentro de un procedimiento penal, se tienen mecanismos de protección tanto procesal como extraprocesal y se tiene un órgano encargado precisamente de materializar y de instrumentalizar todos estos mecanismos de protección. El testigo se decepciona cuando sabe que a pesar del resguardo de identidad se va a conocer sus datos por parte de quien principalmente le interesa, y quien principalmente le interesa pues precisamente el imputado. Pero luego el Ministerio Público le responde diciendo, oye, pero recuerda que el contexto del testimonio que tú estás dando se presta para que el imputado entienda quién eres tú. Y entonces pues se vuelve en una discusión, una problemática, el testigo se siente inseguro, luego se dificulta su presentación en juicio porque sabe que su comparecencia le puede generar un riesgo para él y su familia. Estamos hablando de delitos de alto impacto. El reto del Ministerio Público en este apartado entonces es precisamente el crear un sistema virtuoso de protección a testigos que, sin comprometer el debido proceso a favor del imputado, esto es, sin comprometer un juicio justo y equitativo, sin comprometer el principio de contradicción, la inmediación y el derecho de defensa, pueda preservar la integridad del testigo, la de su familia, pero también pueda preservar el ejercicio de los derechos procesales del imputado. No es fácil, porque luego viene, y aquí me dirijo en un segundo apartado, vienen casos extremos en donde el testigo, aún con el uso de mecanismos procesales de protección, no quiere comparecer a juicio. Incluso elude la búsqueda para efectos de colaboración del Ministerio Público, se oculta, y hay casos límites en donde solo existe él como testigo para poder obtener una sentencia condenatoria en contra de un secuestrador, de un extorsionador, de un homicida, y su no comparecencia pues precisamente equivale a que el tribunal oral no tenga la información para generar su resolución. Entonces, ¿qué sucedió en la experiencia de los estados a nivel legislativo? A nivel legislativo se hicieron reformas para efecto de excepcionar el principio de contradicción e inmediación y se generó una hipótesis en la cual se permitía a nivel legislativo el uso de declaraciones anteriores de testigos, esto es, el uso de registros de investigación en el juicio oral prescindiendo del testigo, siempre y cuando se demostrara un riesgo serio, racional, fundado, eminente para esa persona con motivo de su intervención en el juicio. ¿Qué sucedió? Luego estos casos llegaron a los tribunales federales y se debatía si había una afectación seria al debido proceso al estar enjuiciando a una persona con registros de investigación, con prueba preconstituida, con registros de investigación que no permitirían el ejercicio pleno del derecho de defensa, al no poder contradecir los registros, al no poder someterlos a la inmediación del juez. Quiero comentarles que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se prevé esta hipótesis. Hay una hipótesis de excepción que cita que cuando un testigo no comparece al juicio por razones atribuibles al imputado, se podrá utilizar el registro de investigación o su declaración anterior. Pero el estándar de prueba que exige la operatividad de esta hipótesis es precisamente muy alto, porque se tiene que demostrar un nexo causal entre la incomparecencia del testigo y la actividad del imputado. La Constitución establece que para el tema de delincuencia organizada se puede utilizar registros de investigación, se puede utilizar declaraciones previas de testigo, prescindiendo precisamente de la participación de ese testigo en el juicio oral, solo en el tema de la delincuencia organizada. Y regreso, ¿cuál es el reto de la Fiscalía? De nueva cuenta, reforzar un sistema virtuoso de protección a testigos para evitar que casos como el que hoy les comento se presenten, es decir, que testigos tengan miedo de acudir a aportar información y generen impunidad, y con esto no se cumplan los fines del procedimiento penal. Concluyo señalando de que exige una redefinición, de nueva cuenta, de las instituciones principales en el procedimiento penal, en este caso el Ministerio Público, exige
un cambio, una modificación en su estructura, en su funcionamiento, un nuevo rostro. El Ministerio Público, que ya no, lejos de que sea tramitador, se convierte en un verdadero litigante, un verdadero conductor de la investigación, y esto de nueva cuenta va a traer el fortalecimiento de los casos penales en el sistema judicial y va a evitar precisamente estos roces que comento se presentan y que crean precisamente crisis en alcanzar los objetivos del procedimiento penal acusatorio. Gracias. Muchas gracias, doctor González Arredondo, por su interesante ponencia. Corresponde ahora a la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Está circulando el formato para las preguntas que ustedes desean hacerle a los ponentes. La doctora Ambrosio Morales es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, técnica académica, desde 1993 al 2016, en el Departamento de Documentación de Legislación. Está adscrita desde el presente año 2017 a la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del mismo instituto. La estación es una especie de subsede del instituto que estará funcionando próximamente en Tijuana. Luego, en la compañía de licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Criminología por el INACIPE, maestra en Victimología por el INACIPE, doctor en Derecho por la UNAM, sede Instituto de Investigaciones Jurídicas, cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 del CONACYT, líneas de investigación, legislación, derechos humanos, criminología, victimología, niños, niñas, adolescentes, violencia, mujeres, ciencia forense, educación, salud, derecho y psicología, derecho, prevención del delito. Docente catedrática de la División de Estudio de Posgrado en Derecho de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialización Derecho Penal y docente en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Participa en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, desde abril de 2016, como representante de instituciones de educación superior nacionales por parte de la UNAM en el Grupo de Estudios de la Alerta de Género del Estado de Tabasco. Queda con ustedes la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Gracias, buenas tardes, tengan ustedes. Quisiera iniciar agradeciendo esta amable invitación al doctor Jorge Vídker, a la doctora Patricia González, al también doctor Roberto Ochoa, y participar con ustedes en estas quintas jornadas en materia de juicios orales. Miren, este tema que vamos a tomar el día de hoy, retos y desafíos de los derechos de las víctimas, si bien tenemos un punto de partida importante, a partir del 2008, el primer reto que nosotros encontramos es exactamente en el tema de justicia a víctimas. ¿Por qué? Porque exactamente el 3 de septiembre de este año cumplimos 24 años de la primera reforma constitucional para las víctimas de delito. Entonces, esto es un punto importante porque encontramos prácticamente 5 reformas que se han dado en este sentido en favor de las víctimas del delito. ¿Y qué encontramos a partir de esta reforma del 3 de septiembre del 93? Que ha tenido un desarrollo constitucional interesante, importante, pero ¿qué implica en esto para establecer una línea de tiempo y que ustedes puedan dimensionar? Cuando nosotros encontramos esta reforma de 2008 a un sistema acusatorio, se identifica mucho la gente con la cuestión del sistema en juicios orales. Entonces, para poder dar una política criminal adecuada de implementación, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Se creó la CETEC
por parte de la Secretaría de Gobernación el 13 de octubre de 2008 para dar esta implementación a esta reforma constitucional. Y esto es un punto importante porque a partir del año del 93 se estableció como punto de desarrollo para estos derechos de las víctimas en un sentido amplio, tener un marco normativo que iniciaba desde la Constitución, tener una infraestructura que permitiera dotar de estos servicios a las víctimas y, como tercer punto, tener al personal que tuviera esta capacidad de atender a estas víctimas dentro de este sistema. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Que al inicio de esta implementación, después de una planeación, de una entrada en vigencia y de una operación parcial, llegamos al 18 de junio del 2016 con una operación total. ¿Qué nos permitió este sistema a través de la CETEC? Homogeneizar la normatividad, ciertos servicios a víctimas y también el proceso de capacitación a nivel nacional de las personas que iban a servir en este sistema a las víctimas. Entonces, a partir de esta creación de CETEC, en una línea de tiempo, en 2010, se hace un diagnóstico nacional para observar qué es lo que estaba pasando en el tema a nivel nacional. ¿Qué se pudo percatar en este análisis nacional? Que en todos los estados de nuestro país tenían algún servicio a víctimas específico. Fuese en procuradurías, tenían también algunas comisiones de derechos humanos, este tipo de servicios, y también se empezaron a ver ciertas necesidades específicas de contar con organismos especializados que dieran toda la entrada a la política criminal nacional de la implementación. ¿Y qué encontramos nosotros? Que para dar este marco normativo, dentro de la misma reforma del 2008, se tuvieron que hacer cambios legislativos y ajustes a diferentes normatividades en las leyes penales. Entonces, al inicio, al 2012, encontramos que más o menos hubo un ajuste en 15 leyes penales que van desde los códigos hasta leyes específicas como las leyes de víctimas. Entonces, en esta primera etapa nos damos cuenta que tenemos que irlo matizando. ¿Por qué? Porque encontramos que a esta reforma de 2008, 3 años después, se sumó la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, que nos hizo también hacer muchas cuestiones de replantear cómo íbamos a trabajar con las víctimas para tener una implementación acorde con los derechos humanos. ¿Y cuál fue, en esta línea de tiempo, vuelvo a comentar, el avance que tuvimos? Al estar en un gobierno en 2008 con ciertas características y posteriormente al entrar otro gobierno que tuvo una política criminal distinta o en un sentido complementaria a la de 2008. Cuando se hace el Plan Nacional de Desarrollo, surgió una parte importante e inquietante respecto de los retos. ¿Cuál fue? Cuando se cierra la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, que es la Províctima, ¿qué nos dio como resultado? Fíjense, y esto son datos interesantes del diagnóstico, que el 68% de las personas que habían acudido a estas asesorías, a esta atención, eran mujeres y que el 32% eran hombres. Posteriormente, en el 2014, al realizar el plan y el programa sectorial específico en materia de derechos humanos, también nos dio un caso inquietante y un elemento inquietante en el grupo de atención. Esto que ustedes ven en verde tiene que ver con la vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya nos empieza a dar también una idea de hacia dónde vamos nosotros a dirigir estos retos en materia de víctimas. Posteriormente, se genera en el año de 2013, el 3 de mayo de 2013, publicado en Diario Oficial de la Federación, la Ley de Víctimas, que en este momento irá por su tercera reforma. Pero esta Ley de Víctimas nos da una amplia
cobertura a las víctimas, ya no solamente para cuestiones procesales o de política pública, sino también incluye la cuestión de los derechos humanos. ¿Qué encontramos aquí? Cuestiones tan importantes que tienen que ver con aspectos de justicia restaurativa, con conciliación, con mediación y con reparación integral. Y esto es un punto importante, ¿por qué? Porque esto amplía también la cobertura de los derechos de las víctimas. Y como un punto medular en esta atención y en esta protección de derechos, crea la figura de la asesoría jurídica de víctimas. ¿Qué encontramos nosotros en esto? Bueno, nos va a dar también medidas específicas para la atención en procuración y administración de justicia, con toda una cobertura muy amplia que va desde lo que está establecido en el artículo 20 constitucional, apartado C, hasta cuestiones tan específicas que tienen que ver con materia educativa y materia de trabajo con relación a las víctimas. Y medidas de rehabilitación que no solamente corresponde a las áreas médicas, sino también psicológicas y psiquiátricas. Y como un énfasis muy importante, crear a nivel federal y a nivel estatal esta figura de asesoría jurídica a víctimas para darle vida a la protección de estos derechos. ¿Qué se genera con esta necesidad de asesoría jurídica? La CETEC crea un programa específico con perfil específico en área jurídica para crear esta figura de asesor o de asesoría jurídica a las víctimas. ¿Cuál es el principal problema que nosotros vamos a tener con este tema? Bueno, que cuando sale este programa y esta área específica de defensa, nos encontramos que la CETEC, cuando da su cierre en 2016, nos dice que solamente tenemos 112 personas como docentes para el tema de asesoría jurídica a las víctimas. Pues esto es preocupante, ¿por qué? Porque ¿quién va a dar esta capacitación a las personas que tienen ahora que generar estos espacios específicos de atención? Posteriormente, el 5 de marzo de 2014, se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que trae como consecuencia para los derechos de las víctimas que se tengan también que regular ahora ya no solo 15, sino que se tenga que mandar otra vez a reforma, ajustes y la creación también de nuevas normatividades a 21 leyes relacionadas con la materia penal. Y esto es un punto importante, ¿por qué? Porque en ambos escenarios, tanto en 2012 como en 2014, aparece la ley de víctimas. Entonces es un punto importante. ¿Qué implica la reforma a las diferentes leyes por el Código Nacional de Procedimientos Penales? Fueron 322 ordenamientos en todo el país que se tuvieron que organizar y reorganizar para dar esta atención específica. Y cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de sus 174 artículos que nos menciona respecto de las víctimas, nos da diferentes protecciones procesales que replican la protección constitucional, pero también nos hacen referencia a que cuando tengamos cierta duda cómo actuar en la protección y defensa de los derechos de las víctimas, tenemos que acudir a la Ley General de Víctimas. Si hablamos de cuestiones o de grupos más específicos, tenemos que estar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en algún momento esto nos va a matizar diferentes espacios de atención. Ahora, ¿qué es para nosotros también lo que implica un desafío? Que esta es una parte importante. Al implementarse y entrar en vigencia completa en el 2016, la reforma del 2008, se cambia el trabajo que estaba haciendo la CETEC y se hace un cambio de estafeta y de propuestas. ¿Para qué? Para que ahora se integre en esta consolidación de sistema a través de exactamente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces es un punto importante, ¿por qué? Porque esta siguiente fase
trae 10 puntos y en esos 10 puntos tienen que ver en mucho con cuestiones de mediación, tiene que ver con cuestiones también de asesorías jurídicas a víctimas, y esto implica también una labor importante. ¿Por qué? Porque ya en todos los estados que tienen ya las comisiones ejecutivas de víctimas tienen que dar esta implementación con estas asesoras y asesores que las últimas estadísticas nos dicen que son insuficientes. Sumado a estos desafíos, ¿qué nos encontramos? Los estándares internacionales que nos establece Naciones Unidas. En 2015, la Declaración de Doha nos da puntos específicos en materia de prevención del delito, en materia también de justicia penal. ¿Qué nos establece? Primero, que debemos de dar una atención y apoyo específico para las víctimas de delito. También le da especial énfasis a la protección de las víctimas que tiene que ver con el tema de trata de personas. También es un punto importante para esta declaración que va a ser vigente hasta el 2020, por eso de su importancia para la política criminológica, de realizar investigaciones, sobre todo motivadas en victimización por discriminación. Y esto es un punto importante porque se considera como uno de los factores de riesgo para victimización o para generación de delitos. Considera también importante la posibilidad de capacitar en forma específica y especializada a todas las personas que integran el sistema penal. Entonces, volvemos a ver el tema de capacitación y recuerden el dato que les di anteriormente. ¿Quién tendría que hacer esta capacitación? Esas 112 personas certificadas por la CETEC, que son insuficientes. Solamente por darle un dato, eso nos costó 8 años. La reforma de la Ley General a Víctimas entra en el 2003, que se crea la figura de la asesoría, y darles un antecedente de lo que hizo PGR, específicamente INACIPE. INACIPE en el 2000 abre la maestría en victimología y a la fecha son más o menos, ahorita serán como 30 personas que están ya con el grado de victimólogas y victimólogos, que no nada más son del área de derecho. ¿Sí? Entonces, para que ustedes dimensionen la formación de una persona que se va a dedicar a estos temas, cuánto tiempo nos puede llevar. ¿Qué otro punto nos da también como importante es esta declaración? Prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que también para nosotros por agenda nacional pues va a ser un punto de partida importante en la política criminológica. Y también debemos de estudiar medidas concretas para la seguridad cibernética. Los ciberdelitos es un punto también importante como factor de victimización en diferentes temas que tienen que ver con tema de tratas, con cuestiones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes que pueden convertirse en víctimas de delito. Y como último punto relacionado con las víctimas, también nos da la participación de las autoridades en ir generando estos espacios de asertividad y de credibilidad hacia todas las acciones que están realizando en la procuración y en la impartición de justicia. ¿Para qué? Para que las víctimas denuncien, para que las víctimas se acerquen y confíen en el sistema. Y también un punto importante que da es la participación del sector privado respecto de la política del Estado a nivel de la procuración de estos derechos de las víctimas desde diferentes puntos de vista, que puede ser desde generar empleos y espacios de inclusión social. Y lo que les acaban de pasar pues también es un punto importante. ¿Por qué? Porque el Código Penal o los códigos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de la reparación de daño, y la Ley General de Víctimas nos menciona la reparación integral. Esto desde un punto de vista también considerando la cuestión de derechos humanos, y ya aquí en esta jurisprudencia de abril del 2017 pone un especial énfasis a que la interpretación de los derechos de las víctimas en cuanto a este tema debe de ser dada por el Poder Judicial y en ningún momento debe de ser limitada por el Poder Legislativo.
Como punto final, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Después de observar que llevamos prácticamente 17 años tratando de darle una eficacia a esta reforma constitucional, tendríamos que pensar en dar cumplimiento a la Declaración de Doha, sí, a consolidar la reforma penal en materia de derechos humanos en materia penal con base en derechos humanos y con perspectiva de género. Aumentar el número de personas que brindan la asesoría jurídica a víctimas y también las victimólogas y victimólogos que participan en estos procesos. Tener un enfoque especializado y específico a diferentes tipos de víctimas, que en grupos específicos hablaríamos socialmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, personas adultas mayores, inmigrantes. Y también necesitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elabore un protocolo específico ¿para qué? Para evitar lo que acabamos de observar por parte del Poder Legislativo y también hacer eficaz el derecho a la reparación integral de daño de las víctimas. Esto nosotros tenemos que observarlo desde un punto de vista integral, porque, vuelvo a mencionar, el problema principal que estamos teniendo en materia de víctimas tiene que ver con las personas que van a brindar este tipo de atención. Y ahorita solamente les hablé de asesoras y asesores, pero falta personal de psicología, áreas médicas, cuestiones periciales y toda una serie de elementos que se requieren también para hacer la parte de prevención social de violencia y delincuencia en contra de las víctimas. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Muchas gracias a la doctora Ambrosio por su excelente exposición referido a las víctimas. Están circulando, no nos ha llegado nada de preguntas para que podamos aprovechar estos últimos minutos de esta mañana, ¿sí? Respondiendo dentro de las posibilidades de tiempo que nos queda. No llegó. Ayúdame, chica. Estos son de Javier. Doctor Francisco González. Este es de Javier. Para Javier y para Ambrosio. Allá. Entonces, ofrécele la palabra. Javier Saldaña, ¿puedes contestar la pregunta? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, la primera dice, si los juzgadores no deben resolver los asuntos llevados ante ellos exclusivamente con la aplicación literal de la ley, esto da cabida a la interpretación jurídica dentro del sistema penal acusatorio. ¿De qué forma? Esa sería la primera. Bueno, si entiendo bien la pregunta, yo diría que esto, evidentemente que el juez, cuando resuelve un asunto, tiene que tomar en consideración todos los instrumentos que el derecho le suministra, quizá tenga que ver con alguna parte de la exposición. Por supuesto que la afirmación que yo decía en la charla no tenía como intención estallar el sistema legal o hacer una crítica a la ley. Lo que quería enfatizar era la idea de que hoy ningún juez, en absoluto, ningún juez está libre, primero, de tomar en consideración para ofrecer su motivación los instrumentos que el derecho le suministra. Uno de los instrumentos precisamente es la ley, pero la motivación del juez y el objetivo de la función judicial
no se agota exclusivamente en la aplicación de la ley. Lo veíamos cuando hablábamos del principio de motivación judicial. La motivación judicial es una mala motivación cuando solo se repite literalmente lo que dice la ley. Y también veíamos que la legitimidad del juez se alcanzaba fundamentalmente por la motivación, pero teniendo como objetivo central concretar, determinar la justicia en el caso concreto. La explicación que se da en este punto no tiene que ver precisamente con una lucubración teórica sobre cuántas definiciones de justicia tenemos, cuál definición de justicia es la que tiene que utilizar el juez, cuál es la concepción de justicia que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez está para eso, para concretar, para determinar lo que es debido para cada una de las partes. A esa justicia es a la que me refiero. Y si para lograr esa legitimidad, en última instancia, como dice el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el juez legitima su función concretando la justicia, ha de ocupar la ley, por supuesto que tiene la obligación de echar mano de ella, pero no es la ley la única herramienta que le ofrece el derecho para concretar la justicia. Y por otra parte también hay que decir otra cosa, y es que hoy la ley, y esto sí me interesa decirlo con mucha claridad, la ley en un ámbito como este, que es el ámbito penal, hoy la ley, además de ser interpretada, no es el único, no es el estandarte de un juez. Recuerdo un libro que Adrián Rentería lo conoce muy bien, que es el de El derecho dútil, de Zagrebelsky, ¿no? Zagrebelsky fue un juez constitucional de la Corte Constitucional italiana. Y lo que dice Zagrebelsky dice muchas cosas muy interesantes. Lo primero que dice Zagrebelsky es, casi en el primer párrafo de ese libro, lo importante en el derecho para un juez, lo importante en el derecho, en general para cualquier operador jurídico, no es lo opuesto, sino lo presupuesto. Y hay otra cosa también muy importante que en ese libro señala Zagrebelsky. No estoy hablando de un teórico, que además lo es, pero fue fundamentalmente juez de la Corte Constitucional italiana. Antes, todo el derecho se medía desde la ley. Hoy la ley es objeto de medida. Las críticas que se han hecho a ese legalismo malentendido que se cubría bajo la forma de la legalidad penal, me parece que hoy es objeto, por supuesto, de discusión. La ley tiene que ser interpretada y me parece que no es la visión de la ley que seguimos arrastrando desde el siglo XIX. La segunda pregunta es, ¿qué no aporta usted respecto de la ética de la víctima? Efectivamente, la pregunta es, ¿qué es lo que se aporta desde la ética para la víctima y sus familiares? Efectivamente, creo que hace falta realizar estudios sobre ética en la víctima y también la ética en sus familiares, pero la primera respuesta que a esta pregunta yo diría es que la mejor garantía ética que tiene la víctima y sus familiares es que los operadores del nuevo sistema y particularmente el juez hagan suyos esos principios deontológicos de los que hablé en la conferencia. Y en un plano, digamos, de aspiración legítima, por supuesto, la mejor garantía ética que tienen la víctima, los familiares, el propio sistema, es que los jueces hagan suyas las virtudes propias de la actividad jurisdiccional. Me parece que esta podría ser la respuesta. Muy bien. El maestro, acá. Vale. En relación a los cuestionamientos, destaco una de ellas, y la pregunta es si, acorde a mi experiencia profesional, he conocido algún asunto donde, a propósito de que la defensa invoca principios rectores como la contradicción e inmediación, haya obtenido su libertad en relación al tema
de los mecanismos de protección de testigos. Sí, efectivamente, en la experiencia del norte del país, donde se generó crisis de violencia y se tuvo que operar el sistema penal acusatorio precisamente haciendo frente a este tipo de delitos de alto impacto, con una legislación, reitero, con una legislación propia, una legislación procesal propia de un sistema penal acusatorio, se dieron casos donde, y recuerdo uno en particular, un caso de un secuestro, en donde existían 2 testigos presenciales de la aprehensión de la víctima, precisamente la víctima y su cónyuge, su esposa. La víctima había sido secuestrada, fue privada de su libertad en su domicilio, permaneció varios días en cautiverio, fue liberada, fue capturado el líder de la banda y fue identificado en las actuaciones de investigación a través de un reconocimiento de persona por fotografía, donde tanto la víctima como su esposa identificaron precisamente al líder y su aprehensor. Se registra su testimonio, se registra su reconocimiento, se utiliza en las audiencias preliminares, pero llega a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, estas personas, tanto la víctima como su esposa, manifiestan rotundamente su negativa, a pesar de los mecanismos de resguardo de identidad y de protección extraprocesal, participar como testigos en el juicio oral. Es decir, decidieron rotundamente no acudir a aportar la información que poseían para efecto de incriminar al acusado, que era el líder de la banda de secuestradores. ¿Qué sucedió por parte del Ministerio Público? Y este caso en concreto es el que me están cuestionando. ¿Qué sucedió en el caso en concreto? El Ministerio Público carecía de una legislación que le permitiera utilizar registros de investigación como prueba en juicio por violar la contradicción y la inmediación. El tribunal, precisamente al no comparecer la prueba, la esposa y la víctima, declaró desierta esa probanza por parte del Ministerio Público y el imputado obtuvo un fallo absolutorio por falta de información sobre su responsabilidad. Eran las únicas personas que lo identificaban. Y en este caso fue un asunto límite, fue un asunto problemático, porque reflejaba precisamente casos donde se obtenía la impunidad precisamente por carecer la institución del Ministerio Público de un cuerpo virtuoso, un cuerpo fuerte, robusto en relación a los mecanismos de protección de testigos. Entonces, yo comentaba hace unos momentos en mi intervención la necesidad de que las instituciones del Ministerio Público trabajen y fortalezcan el tema relacionados con los mecanismos de protección a testigos. Ya hay legislaciones, pero falta hacer robusto, hacer fuerte precisamente el órgano encargado de prestar este servicio. Entonces, existen riesgos de impunidad precisamente en el mal manejo de testigos con riesgos serios, desde luego inminentes, y que este riesgo se debe evaluar precisamente a través de ese órgano que regule y que establezca cuándo se está en una situación de excepción como la que les he comentado. Entonces, retos del Ministerio Público, para concluir, es otra de las preguntas. Pues los retos es precisamente asumir ese nuevo rol que le corresponde en el sistema de justicia criminal en México a propósito del modelo acusatorio. Se requiere profesionalización del Ministerio Público, de su policía, se requiere capacitación continua, no solo en temas sustantivos, sino procesales, de litigación, de investigación científica. Se requiere la simplificación de los procesos internos de trabajo del Ministerio Público, que eviten la revictimización de las personas que luego acuden a presentar un caso para que se les resuelva. Simplificación en la toma de denuncias, en la práctica de actuaciones de investigación. ¿Qué otro reto? La elaboración de protocolos específicos para las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía. Otro reto, la autonomía del Ministerio Público, evitar que injerencias, que influencias externas puedan causar mella en su objetivo de procurar justicia. La autonomía y la independencia. Y finalmente, pues, tema de recursos. Fortalecerlo económicamente para que tenga esa estructura fuerte que lo ayude a ejercer esa encomienda tan difícil que tiene de investigar y acusar los delitos. Entonces, el reto para el Ministerio Público en el sistema de justicia criminal, el sistema de justicia penal, es fuerte y se requiere voluntad,
precisamente para apoyarlo. La meta es precisamente que la institución del Ministerio Público adquiera ese prestigio, que se me realice la pregunta según la percepción de quien de quien hace el cuestionamiento. Imagino que en México se tiene esa percepción. La misión es obtener de nueva cuenta un ministerio público, o por primera vez un ministerio público de prestigio, un ministerio público confiable, un ministerio público con credibilidad y con un ministerio público en el cual las personas, la colectividad pueda tener la confianza de que va a ser un trabajo efectivo, eficaz y con respeto a los derechos humanos de las personas que se ven involucradas en la comisión de un hecho delictuoso. Gracias. Gracias, doctor. Maestra. Tengo dos preguntas. La primera, mi opinión al respecto de los asesores jurídicos en las audiencias iniciales, en relación a su intervención o nula intervención. Fíjense que esto va mucho en lo que les estaba comentando de la cuestión de con cuánto personal contamos. En un estudio que hizo USAID, todavía para el año 2015 había estados que tenían 2 asesores jurídicos de víctimas, o sea, estaba instalada la comisión ejecutiva y 2 asesores jurídicos. Imagínense en un estado. Ahora, ¿qué otro problema tenemos en la práctica? Ya les dije cuánto tiempo nos llevó en INACIPE. Yo fui la primera generación, o sea, llevamos 17 años y somos menos de 50 victimólogas y victimólogos que hacemos, quienes seamos abogadas podemos hacer la función de asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica es para el área de la licenciatura en Derecho, pero esta área va acompañada por cuestiones periciales y por personal interdisciplinario, que esta es una parte importante. Procesalmente no tenemos problema. El Código Nacional de Procedimientos es muy claro en su artículo 17 y en el 110, porque nos dice que en cualquier etapa nos pueden asesorar, y la Ley General de Víctimas aún es más amplia. ¿Por qué? Porque la figura de la asesoría jurídica a víctimas no solamente es para materia penal, fíjense, habla de hechos victimizantes. Cualquier situación que cause un daño o una puesta en cierta base de peligro, puede intervenir una asesoría jurídica a víctimas. Y eso es interesante porque dentro de la victimología nosotros ya no solamente vemos la materia penal, sino vemos de manera muy amplia lo que es la victimología. Entonces imaginen ustedes si se pide la intervención por temas lo que ahora conoce la gente como alienación parental en materia familiar por un problema de guardia y custodia, y pido para la protección de la niña o el niño un asesor o una asesora jurídico de víctimas. Lo tendría que dar porque la Ley General de Víctimas me está dando esa entrada, y en algún momento el problema es que aquí va a ser insuficiente. No tenemos el don de la ubicuidad, y tampoco una persona que nos dedicamos a este tema de víctimas, les puedo decir que no es una cuestión a mediano plazo, porque es un proceso de profesionalización. Entonces, en algún momento, pues esto es una parte importante, porque se tiene que cubrir no solamente aspectos jurídicos, ya se dijo aquí, se nos da una formación integral en otras áreas para poder dar un tratamiento con empatía y con sensibilidad para las víctimas y evitar en todo momento la victimización secundaria, que eso es un punto importante. Otra de las preguntas es ¿cómo se ha planificado la atención a víctimas cuando concurren situaciones con personas en situaciones de vulnerabilidad, con discapacidad, para no excluirlas del proceso sin hacerlas titulares cómo hacerlas titulares de derecho y cómo es esto en la realidad? Miren, por eso hablamos en la Ley General de Víctimas de enfoques diferenciales y especializados. Tenemos muchísima normatividad en instrumentos o en tratados de derechos humanos a nivel internacional, en normatividad a nivel federal y estatal en el tema. Tenemos protocolos específicos de la Suprema Corte de Justicia para trabajar con personas con discapacidad, pero ¿cuál es la realidad de esto?
que cuando llegamos a diferentes áreas de procuración o de impartición de justicia, de entrada el principal problema es de arquitectura. ¿Por qué? Porque todavía tenemos problemas de entrada de accesibilidad. ¿Qué decirles de personas que hablen también un lenguaje específico para personas que tienen ciertas limitantes a nivel auditivo o visual? Y en algún momento pensemos también en estos mismos protocolos que tienen que hacer diferentes adecuaciones. ¿Para qué? Para ver el tipo de victimización y el tipo de víctima que nosotros estamos atendiendo. Entonces, de entrada, tendríamos que trabajar mucho también de cómo darle lo que denomina el protocolo a estas categorías sospechosas, de cómo debo de proteger el derecho de esta persona que tiene, y dependiendo del tipo de discapacidad, para darle esa atención. Porque si tanto el Código Nacional de Procedimientos como la Ley General de Víctimas me dicen que yo voy a tener ajustes necesarios, ¿para qué? Para que cuando una persona se presente con estas características de vulnerabilidad, se le pueda dar el acceso a la justicia de manera adecuada. El problema es las personas que me van a hacer traducción, cómo voy a tener la cuestión de accesibilidad, y algo también muy importante que todavía no podemos romper, y se los leí en Doha, la discriminación, porque es una parte cultural y una parte que tiene que ver con romper muchas resistencias de la gente ante ciertos temas y ante ciertas características que puedan tener las víctimas. Entonces, todavía nos falta construir mucho, porque uno de nuestros principales generadores de hechos victimizantes o también delictivos tiene que ver con procesos de discriminación. Entonces es un punto importante, porque también el programa nos dice eso. Gracias. Okay. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos culminado este día. Mañana nos